que parte no entendiste, vamos a estar compartiendo esta hora, por supuesto, con mucha información. Está Daniel Escotorín aquí con nosotros, ustedes ya lo conocen. Él también se presenta en estas elecciones como candidato a gobernador a través de Unidad Popular. Recién hablábamos un poco acerca del nombre legal, ¿no?, de Unidad Popular, que es mucho más largo, pero bueno, fácilmente identificable de esta manera. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto siempre estar acá. Bueno, contame, ya estaba esto prácticamente decidido, delineado desde hace algunos meses que ustedes venían con reuniones, trabajando obviamente en otra oferta electoral para los salteños. En realidad, siempre tuvimos la idea de la conformación de un frente, sobre todo con las fuerzas de lo que originalmente fue el Frente de Todos en nuestra provincia. Lamentablemente, los acuerdos, los diálogos, las charlas se frustraron a partir del momento en que nosotros proponíamos discutir un modelo político, un proyecto político y no nombres. En la mayoría de las fuerzas, la verdad que encontramos ese vicio, ese defecto de poner los nombres para luego discutir o proponer, bueno, un supuesto frente. Creo que, bueno, en todo caso hoy vemos que la dispersión que existe dentro del campo popular, progresista, es un poco el efecto de esto. En este sentido, bueno, nosotros decidimos entonces, porque ya veníamos trabajando desde el año pasado con una convocatoria, con una serie de articulaciones con distintos sectores políticos, sociales, en lo que llamamos Salta para Vivir Bien. Bueno, esa fue la base en todo caso para que podamos constituir como partido una lista muy rica en participación, en referencias, en amplitud social, no solamente en Salta, sino en toda la provincia. Así que, y además, bueno, en relación a esto que decías vos del nombre, ¿no? Nuestro partido se llama Instrumento Electoral por la Unidad Popular. Entonces, el concepto de instrumento electoral hace referencia justamente a eso, a un espacio de convocatoria, de confluencia, de diálogo, donde podemos de alguna manera pensar desde las distintas identidades, de los distintos aportes del campo popular, una propuesta no solamente en lo político, sino también en lo electoral. Y además que ya tenemos el compromiso que, más allá de los resultados que podamos tener, que aspiramos a que sean buenos, que sean satisfactorios, el próximo 14 de mayo, este espacio va a continuar. Y esto creo que ahí está la principal cualidad, el principal mérito de este espacio. No llegamos a esta lista simplemente armada en los últimos tiempos, en los últimos meses, sino que venimos de un trabajo permanente de diálogo, de construcción, de articulación, de presencia, y que hoy nos permite presentarnos como partido, como lista dentro de lo que es Unidad Popular. ¿Se puede vivir bien en Salta? O sea, ¿hay posibilidades de que los salteños aspiren a una vida mejor? Porque cuando uno ve el correlato de las distintas encuestas que han circulado, hay muy pocas personas esperanzadas de que a partir del 14 de mayo, o mejor aún desde el 10 de diciembre, sus posibilidades de vida puedan llegar a mejorar. Algunos creen incluso que puede llegar a empeorar. Bueno, a ver, hoy los índices nos dan esta terrible realidad de un 40% de pobreza en nuestra provincia, que por supuesto también tiene su correlato a nivel nacional. Pero entonces nosotros nos preguntamos ¿de qué habla el gobernador cuando en sus discursos enumera obras y políticas y se conmueve? Y lo que tenemos es que prácticamente 1 de cada 3 familias en nuestra provincia es pobre. Y ser pobre significa no solamente no tener el ingreso salarial, el ingreso económico para poder subsistir y llegar a fin de mes. Significa todo lo que estamos viendo nosotros en términos de desigualdad social, económica, cultural, sanitaria, educativa. Significa además que prácticamente un tercio de esos pobres son niños. O sea, 1/3 de la población es la niñez la principal afectada por la pobreza. Significa esto también entonces que la desigualdad se está ahondando, que cada vez hay pobres, más pobres, e incluso aquellos que tienen trabajo. Los índices de desocupación del año pasado marcaban para Salta un 7% de desocupación.
Y si eso lo comparamos con el 40% de pobreza, quiere decir que hoy, aún teniendo trabajo, igual se es pobre. Entonces, frente a esto, la pregunta es, ¿se puede vivir bien en Salta? Sí se puede vivir bien en Salta. Tenemos todos los recursos naturales, tenemos toda una disponibilidad de recursos estructurales, económicos, sociales, pero que no solamente no están bien aprovechados, sino que además están quedando en manos de unos pocos. Entonces, pensar el vivir bien para Salta significa pensar en trabajo, significa pensar en educación. Cuando hablamos de trabajo, estamos pensando en un trabajo que tiene que retomar esa idea del trabajo formal, del trabajo genuino, del trabajo que le permite este ingreso a una familia para poder llegar a fin de mes, para poder satisfacer no solamente sus necesidades básicas, sino aquellas que tienen que ver, y esto es el concepto de vivir bien, ¿no?, con el ingreso a la cultura, con el ingreso a la educación, con el ingreso, por supuesto, a la salud, el derecho al ocio. Sí, me parece que estos son los elementos que tenemos que poner en discusión en estas elecciones, porque si no, el discurso de los otros sectores va en el sentido de la resignación, de más de lo mismo, de la administración de la pobreza y de la miseria. Entonces, ahí sí diría, tenemos que pensar que el escenario hacia adelante efectivamente puede llegar a ser peor. Y el otro tema es que las propuestas en cuanto a cambio, en cuanto a transformación, son válidas. Ahora, también tenemos que pensar que quienes las proponen, o algunos de las que proponen, son a su vez responsables de por lo menos 24 años de gestión del gobierno de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey, que además estos candidatos y funcionarios se han ido reciclando en estos gobiernos, aún también en el gobierno actual. ¿Qué responsabilidades hay compartidas entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional? Porque acá, obviamente, nosotros vivimos una situación de inflación que de alguna manera termina destruyendo el salario, ¿no? Vos recién mencionabas esto. Hay trabajo, hay gente que se ha insertado laboralmente, pero que sigue siendo pobre. Bueno, esto es lo que decíamos. No solamente que ha descendido la desocupación, sino que también la economía se ha recuperado. Recordemos que estuvimos prácticamente un año con una de las pandemias que paralizó la economía a nivel global. No obstante, esto siempre es bueno recordar que la caída de la actividad económica en el 2020, es decir, durante la pandemia, fue menor a lo que fue en el 2019, el último año de gestión del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Aún con la economía paralizada, con una sociedad paralizada a causa de la pandemia, aún en esa instancia se pudo mantener niveles de asistencia a partir de políticas fiscales que en el gobierno de Macri no existía. Hubo una recuperación económica, pero evidentemente lo que tenemos entonces es que, por un lado, este trabajo no permite hoy a los trabajadores, a las familias, poder tener un nivel de vida acorde, porque además también la inflación va de la mano de otra cuestión, y esto sí también hay que remarcarlo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era claramente recesivo e inflacionario. Entonces, cuando hoy tenemos estos marcos de negociación, de disputa, de desacuerdos con el fondo, en realidad lo que tenemos que pensar también es que en la medida que se continúe con este plan, es muy difícil que se pueda frenar la inflación. Hay una responsabilidad del gobierno nacional en este sentido. Pero por otra parte, en el gobierno provincial lo que hay es una carencia de políticas de contención, de políticas de fomento de fuentes de trabajo, de incentivo para las economías regionales, para la economía popular, para las pymes. Entonces es nada más que simplemente estar en una especie de pantano, ¿no?, estancados donde los discursos más bien tienden a construir una realidad inexistente, porque lo que vemos es que es un gobierno que no tiene política, que no tiene proyecto. Si no tuvo la capacidad de generar, de transformar algunos elementos básicos de una economía primarizada en estos 4 años, porque además no lo va a hacer
No lo va a hacer porque responde a los mismos intereses y a los factores de poder que respondían el gobierno de Juan Manuel Urtubey y de Juan Carlos Romero. Entonces, para pensar este vivir bien, lo primero que tenemos lo que venimos a proponer es que el trabajo tiene que ir de la mano, va a ir acompañado de una propuesta de una economía con valor agregado. Y un valor agregado que necesariamente tiene que ir de la mano de la economía popular, de la economía social, de las pymes y de las economías regionales, de manera que se fomenten mercados locales de producción y de consumo. Bueno, ahí está un poquito la referencia de lo que te gustaría llevar adelante, ¿no? A través de la gobernación. Me gustaría que me digas con qué se puede llegar a encontrar la gente si vos sos electo gobernador. ¿Perdón? ¿Qué le quisieras decir a la gente que harías? ¿Cuál sería tu primer medida si sos electo gobernador? Creo que son muchas las urgencias, ¿no? Sí, son muchas las medidas urgentes que hay que tomar, porque justamente hablamos de las urgencias que tiene la población hoy en día. En primer lugar, es transparentar la gestión pública. El factor de corrupción me parece que tiene que ver con un Estado que se ha ido cerrando, que no permite el acceso de la sociedad al control a partir de elementos que hoy están a la orden del día, como son como es la tecnología a partir de la PC, la tablet o el propio celular. Las primeras medidas tienen que ser transparentar la gestión de manera tal que el ciudadano en cualquier momento pueda tener acceso a cualquier decisión, a cualquier acto, a cualquier actividad del gobierno, sobre todo aquello vinculado a lo que tenga que ver con las obras públicas. Entonces, ese gesto es el primero que tenemos que darle a la sociedad para entender que, además de todo esto que veníamos proponiendo, vamos a proponer una democracia que ya no sea solamente delegativa y representativa, sino esencialmente participativa, que sea parte de la cosa pública y que tenga un acceso directo a lo que es la gestión pública y política en cualquier instancia de los poderes del Estado. Bueno, es la tercera preocupación de los salteños, el tema de la corrupción, ¿no? En esto que vos mencionás, transparentar, así que si lo seguís diciendo vas a cosechar muchos votos, me parece. Es que necesariamente tiene que ser así. La preocupación de la sociedad hoy es la desocupación, es la educación, es la inflación, es la inseguridad, pero también la corrupción. Y la corrupción es algo que no podemos nosotros seguir manteniéndola bajo ningún pretexto, no la vamos a hacer, no podemos tener la más mínima tolerancia, porque esto es lo que ha logrado también que la sociedad se retraiga de la participación, de la acción política. Entonces, cuando hablamos de participación, lo primero que tenemos que hacer es abrir las puertas del Estado, las puertas de la gestión pública, para que de esa manera se entienda que en la gestión política las cuentas tienen que ser claras y abiertas. Bueno, entendido. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias. Seguramente nos vamos a reencontrar en este espacio. Pausa, quédate ahí, ya volvemos.